tardes, mi nombre es Paula Suárez y el día de hoy voy a presentar mi segundo artículo que lleva por nombre Si los requerimientos de energía y proteínas se cumplen a nivel intrahospitalario. Entonces, a modo de contenido, lo que el día de hoy les voy a presentar. Entonces, el artículo que les voy a presentar hace parte de la revista del Journal Human Nutrition and Dietetics. Es con una clasificación Q1 y el autor principal hace parte del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital de Torbay en Turquía. Entonces, a nivel intrahospitalario se utilizan herramientas para detectar si los pacientes se encuentran en un estado de nutrición. En este caso, MUST fue uno de los que usaron. Con ello permite evaluar a los pacientes y darles un tratamiento oportuno. Sin embargo, a nivel de servicios de alimentación debe realizar o evaluar esos menús que son ofrecidos y si es necesario se deben actualizar, pues dependiendo de las inconsistencias que presenten. Entonces, a nivel intrahospitalario también se ofrecen refrigerios y suplementos nutricionales que permiten que el paciente como que cumpla sus requerimientos de energía y proteína. Sin embargo, lo ideal es que a través de los tres principales tiempos de comida contribuya a ese aporte. Sin embargo, estudios refieren que el 63% de los pacientes consumen alimentos externos ofrecidos en el hospital. Entonces, el objetivo principal de este estudio es determinar si la elección del paciente y el consumo de los alimentos de un menú ofrecido en el hospital de West cumplían los estándares nutricionales para los adultos. Entonces, en cuanto a la metodología, es un estudio transversal. Tomaron la muestra de los pacientes a nivel aleatorio. Se realizó en el Hospital del Suroeste del Reino Unido entre el abril y mayo del 2015 y se tuvieron 24 salas de hospitalización en cuenta. Sin embargo, excluyeron a la unidad de cuidados intensivos y la unidad de maternidad. Entonces, en cuanto a los criterios de exclusión, tuvieron en cuenta a pacientes que tenían algún tipo de dieta terapéutica. En este caso solo se enfocaron en pacientes con dieta normal, una enfermedad terminal o la herramienta para diagnosticar a pacientes en estado de nutrición, el MUST, si se encontraba incompleto. En este caso tuvieron en cuenta si el paciente se encontraba en un estado nutricional adecuado o si estaba en un estado nutricional alterado. Entonces, para esto, si el paciente se encontraba adecuado nutricionalmente, establecieron un requerimiento de energía de 2.550 en promedio y de 56 gramos de proteína. Si el paciente tenía alguna alteración nutricional, era de 2.675 y de proteína de 60.2. Entonces, utilizaron como herramienta para evaluar la ingesta de los pacientes el recordatorio 24 horas. Con ello, pues tomaron toda la información detallada del día anterior. Además tuvieron ayudas visuales como el plato porcionado, si había consumido el cuarto, la mitad, 3/4 o si había consumido todo el plato. Además tuvieron en cuenta si había consumido o no suplementos nutricionales. Además se les cuestionó a los pacientes sobre el tamaño de la porción consumida para cada componente. Entonces, para determinar cuál era la ingesta de proteína y de energía en los pacientes se utilizó un menú hospitalario que ya venía preanalizado por una compañía de apetito que les ofreció o que tomaron como referencia. Además, tuvieron en cuenta los rotulados de los alimentos que los pacientes consumían o que los familiares les llevaban. Tuvieron tres principales términos en cuanto a la dieta. Una que era un menú ofrecido por el hospital, un menú en el cual ellos podían escoger qué era lo que querían consumir o ya como tal los alimentos que habían consumido en general, incluyendo los que habían sido traídos por un familiar. En este no tuvieron en cuenta los suplementos nutricionales en los pacientes.
Se utilizó el programa SPSS, se utilizó una prueba T para determinar si habían algún tipo de diferencias significativas. Utilizaron la prueba Chi cuadrado y la de Pearson para comparar si los pacientes cumplían con los requerimientos en cuanto a ingesta de nutrientes, principalmente de energía y de proteínas. Entonces, ya en cuanto a los resultados, para los pacientes que habían presentado que les habían suministrado o ofrecido alimentos externos, tuvieron una ingesta de 2092 kilocalorías y que ellos estaban en un estado nutricional normal. En cuanto a la proteína, encontraron que para los pacientes que se les habían suministrado los alimentos que ya estaban establecidos a nivel intrahospitalario, el consumo de proteína había sido de 18.4 gramos. En este caso, entonces, también hay que resaltar que los pacientes que habían consumido alimentos externos a nivel hospitalario presentaron mayor consumo de proteína, que fue de 22.2%, mientras que los que habían consumido proteína, en cuanto a la energía, a nivel hospitalario solamente fue del 7.4%. Entonces, en cuanto a la discusión de resultados, este estudio se comparó con uno realizado en Suiza, lo que indica que se encontró una ingesta inadecuada en más del 70% de los pacientes. Una encuesta hospitalaria también, en otro estudio, encontró que el promedio de la ingesta de calorías era de 1.536 y 58 gramos de proteína, lo que no alcanzaba a cubrir los requerimientos establecidos en el estudio. Sin embargo, ellos también tenían en cuenta el sexo, la edad y el peso de los pacientes para determinar los requerimientos de estos nutrientes. También hay que resaltar que en algunos pacientes el requerimiento va a ser mucho más alto por la patología que presenta. Uno de los hallazgos que encontró el estudio fue que si hubiesen tenido la oportunidad de haber pesado los alimentos o haber hecho una documentación fotográfica, el análisis de la ingesta hubiese sido mucho más preciso que el que ellos pudieron analizar. Y una de las también en discusiones en que llega el estudio es que no se cubrió la ingesta del requerimiento de energía y proteína en estos pacientes a los que se les ofrecían los 3 tipos de menús. También se encontró que el 30% de los pacientes no escogió los alimentos adecuados para la patología, ya que no tenían la educación alimentaria nutricional suficiente. Sin embargo, también evaluaron los pacientes que tenían esos suplementos y en ellos se encontraron que sobrepasaban los requerimientos de energía. Entonces, una conclusión o uno de los también comentarios que hace el artículo es que al ofrecer 2 refrigerios al día, el estado nutricional de los pacientes ayuda a que se mejore. Entonces, ya en cuanto a conclusiones, la ingesta de energía y proteína no cumplió los requerimientos nutricionales. Los hospitales deben garantizar una atención nutricional de calidad y asimismo ofrecer menús de calidad y en cuanto a cantidad para que favorezca el estado nutricional del paciente. Y como en cuanto a la materia, ¿cómo asociaría este artículo? Es que si lo vemos desde el punto de vista, si le ofrecemos algunos menús a los pacientes, no cubren en su totalidad la ingesta requerida. Entonces creo que es pertinente este artículo de tener en cuenta cuándo es necesario hacer como un tipo de estudio pequeño en la población a la que le estamos ofreciendo nuestros menús para ver si de verdad lo que estamos como suministrando lleguen en su totalidad o cumplan esos requerimientos nutricionales. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.